este domingo 28 del tiempo ordinario, el tema podríamos decir que es el saber dar gracias. Hay un refrán que dice que de bien nacidos es ser agradecidos. Entonces, en la primera lectura del segundo libro de los Reyes tenemos ahí la curación de un general asirio, Naamán, al que el profeta Eliseo le pide bañarse 7 veces en el río Jordán. Y aunque a él le parece que es una soncera lo que le han pedido, a ruego de sus empleados, él acepta bañarse y queda limpio, ¿no? Entonces él quiere agradecer a Eliseo por esa curación o por esa sanación, y Eliseo se niega para que entienda que no es él el que ha hecho la curación, sino el Dios en quien él cree, ¿no? Y entonces pide a Eliseo llevarse tierra a su patria y a su casa para construir un altar, ¿no? Porque para él, después de esa experiencia de sanación, el único Dios creíble es el Dios de Israel, ¿no? Y si vamos al Evangelio de este domingo, pues nos dice que cuando Jesús bajaba de Galilea a Jerusalén y pasaba por los límites de Samaria, 10 leprosos se acercan y de lejos le gritan: ten compasión de nosotros. En aquel tiempo la lepra era considerada, digamos, una enfermedad contagiosa, y a los leprosos se les aislaba, no solo de la familia, sino también de la comunidad del pueblo, ¿no? Y se les ponía una campanilla en el pie, ¿no?, para que avisasen que estaban por ahí, para que la gente no se acerque, ¿no? Entonces ellos se atreven, porque han escuchado hablar de Jesús, se atreven a acercarse y decirle: ten compasión, ¿no? Siente lo que nosotros estamos viviendo, no solo con la enfermedad, sino también con la exclusión social, ¿no? Y Jesús les manda ir al templo. Y a mucha gente le puede extrañar, pero en aquel tiempo, digamos, los sacerdotes son los que certificaban que alguien estaba sano. Y para reintegrarse en la comunidad, Jesús les manda entonces que vayan al templo y se presenten a los sacerdotes. Y cuando están yendo, se sienten sanados, ¿no? Pero, digamos, esa experiencia, esa alegría, a 9 les hace continuar su camino, ¿no?, para pedir el certificado. Y nos decía el Evangelio que solo uno regresa a dar gracias a Dios, ¿no? Y que encima este que regresa era también un extranjero, era un samaritano, ¿no? Y Jesús se extraña, porque nos dice: no han sido los 10 curados, ¿dónde están los otros 9? Solo un extranjero ha venido dando gloria a Dios, a agradecer su curación, ¿no? Y por eso les decía que el tema es un poco el saber dar gracias. Y yo digo, a veces los hijos damos gracias a los papás porque trabajan, porque se esfuerzan, o simplemente pensamos que es su obligación y punto, ¿no? O a veces los papás, con respecto a los hijos, también saben darles gracias cuando se esfuerzan en el estudio, en el colegio, y sacan unas buenas calificaciones. O para cuando esperamos saber ser agradecidos. Y en la lectura de la carta de Pablo a Timoteo, pues Pablo nos recuerda que él está preso, pero no porque haya hecho algo malo, sino por predicar el mensaje de Jesús, ¿no? Y nos dice algo que no debemos olvidar: la palabra de Dios no está encadenada. Y así como él desde la cárcel sigue predicando, nosotros también tenemos que pensar que esa palabra de Dios la tenemos en la mente y en el corazón. Y con nuestra palabra y con nuestro ejemplo tenemos que seguir dando razón de nuestra fe. Y Pablo nos dice que si en ese caminar por la vida morimos al pecado, vamos a vivir con él. Y que aunque nosotros a veces tengamos debilidades o nos olvidemos, Dios siempre es fiel. Ahora también nos dice que si nosotros lo negamos, y lo negamos haciendo el mal, ¿no?, ahí sí, pues Él también nos va a negar. Y recordemos que hay otro texto en el Evangelio donde Jesús llama benditos a los que han hecho el bien, y también llama malditos a los que han hecho el mal. Y hacer el mal es negar a Dios. Por eso debemos todos, como les decía al comienzo,
saber ser agradecidos con aquellas personas que nos acompañan, que nos quieren, que nos animan, ¿no? Y recordar ese dicho, de bien nacidos es ser agradecidos. Y también entender una cosa que también está en el Evangelio de hoy, ¿no? Que aquel que había sido sanado regresó glorificando a Dios, a gritos casi, ¿no? Y no debemos olvidar que la gloria de Dios es que el hombre viva, ¿no? Como nos dice San Irineo. Entonces, cada vez que nosotros posibilitamos mejores condiciones de vida para la gente, con esa actitud estamos dando gloria a Dios en este mundo en el que vivimos.